Continuamos en directo y dejamos atrás el humor de Rubén Faura, que ya saben ustedes, colabora con nosotros todas las semanas desde Albacete, y hoy lo hemos tenido en directo en nuestro plató, y damos la bienvenida a Paco López, presidente de Patim. Paco, muy buenas tardes, días. Buenas tardes, buenos días y buen año. Y buen año, que él y yo aún no nos habíamos visto, además de verdad es verdad, porque tuviste un compromiso, vino un compañero, pero es que además al mismo tiempo a mí me salió un compromiso y le di el relevo a Marc, así que con lo cual nos vemos fuera de Castellón después de muchos días, pero con pocos cambios en el horizonte. Bueno, cambios sí que hay. Lo que no los queremos ver. Problemas sí que hay, y no solamente las cifras que nos dan o la guerra de Ucrania, no, tenemos muchos más problemas y sabemos los problemas que vamos a tener, sobre todo nosotros, las personas que nos dedicamos al tema de las adicciones, tema de la salud mental. Estamos viendo cómo está creciendo el número de demandas. Está creciendo, y eso, quieras o no, nos hace pensar que algo empieza a funcionar mal. Y si esto lo unimos lo que te comentaba así antes, a esa curva peligrosa que existe entre la pobreza, las desigualdades sociales y el tema de la salud mental, incluida en ella el tema de las adicciones, es una bomba explosiva en esta pandemia que parece que sale, pero que yo sigo pensando que va a permanecer durante mucho tiempo más con bajos índices de problemática, pero que va a seguir, Y dices, bueno, tenemos que ver la vida con alegría, porque si no nos vamos a perjudicar nosotros mismos, pero no cerrar los ojos. Tenemos que ver la realidad y tenemos que ser conscientes de la problemática que se nos avecina. La pandemia nos deja una problemática biológica, por un lado muy fuerte, la estamos viendo, hospitales, UCIs, daños en la persona, COVID persistente, infinidad de cosas a nivel físico. Pero a nivel social y a nivel psíquico aún no lo estamos sopesando todo lo que puede haber dejado, aún tenemos los ERTEs ahí que están protegiendo, aún tenemos muchas cosas, el desempleo que está protegiendo, pero cuando todo esto se acabe, ¿qué va a pasar? Y a nivel psicológico estamos viendo que está causando unos daños súper fuertes, unos daños súper fuertes en todos los sentidos, pero en el campo donde se cruza un poquito con la adicción o donde se cruza con un problema de salud mental, es verdaderamente llamativo y doloroso. Muy doloroso. La sensación de que la vida te duele, que era una de las frases que dijo... ahora me sale el nombre. Martín. Martín, el periodista. Sí. ¿Sabes? Que es que llega un momento que la salud mental lo que te hace es que la vida te duela y tengamos retos. Nosotros, desde que empezamos a colaborar en este espacio con vosotros, con Patim, pues uno de nuestros objetivos era, o por las cosas que yo os invité a que participaseis de una manera continua y alargada en el tiempo, era pues para quitar ese tabú sobre la salud mental, para invitar a la gente a que fuese el psicólogo, a tal. Pero es que ahora tenemos un problema. 5 psicólogos por 100.000 habitantes. Claro, o sea, puede ir al psicólogo el que económicamente se lo puede permitir. Ojo, y buenos psicólogos o psicólogos en estos momentos con listas de espera y desbordados, aunque tú tengas el dinero, tampoco los puedes pagar. Sí. Y es
Sí, sí, sí. Y es así, es la realidad que tenemos sobre encima de la mesa. Índice elevadísimo de suicidios entre jóvenes y adolescentes, parricidio hace unos días. Mira, 2.100.000 de personas con problemas de salud mental en el 2020. Estimamos que puede perfectamente haber aumentado en un 50%. Estimamos que puede haber aumentado en el 2021 y ahora en el 2022. Pero algo que nos queda cerca, o sea, yo estoy muy orgulloso de ser valenciano y de Castellón, pero somos la cuarta comunidad con problemas de salud mental. ¿Y dónde está en la agenda política? ¿Dónde está en la agenda política del gobierno? ¿O nos estamos preocupando solamente de que con quién pacte uno, con quién pacte el otro, y no de los programas que se van a defender? El tema de la salud mental debe de entrar en la agenda política de forma urgente, como entró en el área biológica, en el área sanitaria. Como irrumpió el COVID, debería irrumpir en la salud mental. Vertientes. La pandemia tiene tres vertientes: el tema biológico, el tema psicológico y el tema social. En el tema social, bueno, creemos que con los ERTEs, con los desempleos, con que está aumentando el número de empleos y tal, pero aumentando también el número de desempleados, con todo esto está solucionado, ¿no? Y en el tema psicológico, psicosocial, de las rupturas, de los silencios, de las ansiedades, el parricidio que acabas de comentar, todas estas tipologías de delitos a nivel criminológico va a ir en aumento. Va a ir en aumento si siempre ha habido una violencia binaria, siempre ha habido una serie de cosas que hemos ido descubriendo en la última década. Ahora con esta pandemia los efectos que va a dejar son mucho mayores y nos estamos preocupando de que si hay un acto fallero, un acto magalenero o un acto de moros de alquería. Y yo leo estas cosas y digo, bueno, la familia que tenga un hijo o una hija o un marido o una mujer y no pueda llevar a la persona afectada, no la pueda llevar a un centro de salud para que se le trate psicológicamente, para que se le quite esa ira, esa ansiedad, ese miedo vital que puede dar un inicio de una depresión. Mira, bueno, ¿y ustedes se están preocupando de esto? A mí me da la sensación realmente que ni se preocupa ni se ocupa nadie, se hacen planes, pero no se ataca al problema con la seriedad que se lo debería atacar. Estabas diciendo, un problema de miedo, de ansiedad, de terror, de pánico puede derivar en una... De ira. De ira. De ira. Ira igual a violencia. Que no estamos con tonterías, no vamos a ser unos esnovistas o unos aprovechados de titulares de sacar a Elche por medio siempre ahora en las últimas horas, pero sí reconocer que hay un problema de ira, hay un problema de violencia descontrolada en la gente joven de 13, 14, 15 años, que no sabemos cómo reaccionan porque no sabemos qué es lo que les ha pasado en los dos últimos años de aislamiento. Estamos hablando de que nos hemos aislado durante 2 años. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando volvamos a entrar en sociedad? Es muy difícil, muy difícil. En la conducción, yo no sé si ya se empiezan a barajar datos de accidentabilidad, de exceso de velocidad, de todo, pero todas estas cosas es lo que en el ámbito social debemos de empezar a ver. Yo sí que noto que la gente, o yo me he hecho muy torpe, pero bueno, siempre he sido torpe conduciendo, no nos engañemos, pero sí que veo que existe agresividad a la hora de conducir. Pues mira, yo te voy a decir otra cosa, yo sí que veo que existe agresividad en las relaciones interpersonales, muchísima. Amigos, vecinos, gente con la que antes te cruzabas y era una sonrisa, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y ahora hay con algunos que conectas mucho y con otros que prácticamente te dicen adiós y te quedas con esa sensación de... frialdad. Te escapas de mí. Y aún peor. O sea, te escapas de mí con la sensación de no puedo hacer nada por ayudarte. O que estás hablando con una persona, se gira y se va.
Ah, no, eso y me ha se pone a pasado. hablar con otro. Porque, Sí, a mí porque eso, hemos perdido sociabilidad. a mí eso me ha pasado y de hecho me está pasando con una persona muy allegada y me está doliendo en el alma. Pero que Y no lo dices- hace por maldad, simplemente porque como antes hablaba contigo por medio de la pantalla, seguramente, o por medio del WhatsApp y tal, ahora en la presencialidad nos tenemos que volver a reeducar. Y creíamos que era un problema de mala educación y no, es un problema, es una sintomatología que nos ha dejado el aislamiento, que se estudiará en profundidad. Yo espero que la sociología lo estudie en profundidad y la psicología que lo estudie, porque vamos a ver cómo ha afectado, porque ha afectado gravemente, y eso es una realidad. Paco, pero ¿Qué tenemos? ¿y cómo salimos? Es Pues, que ¿cómo salimos? porque tienes la sanidad pública, bueno, saturada, ¿no? Lo siguiente, además con los tiempos de atención que se brindan a los pacientes, o sea, tú no puedes seguir una terapia, todos los que hemos hecho terapia lo sabemos, tú al principio empiezas semanalmente y ya luego empiezas quincenalmente y luego ya mensualmente y luego ya con un poco de suerte pues te ves con tu psicólogo cuando tienes algún Pues arrepechuje. tendremos que hacer designar fondos no solamente para obras públicas, obras que son súper necesarias. Para mí el embellecimiento de la ciudad es primordial, pero el embellecimiento de la persona más. Tendremos que destinar partidas presupuestarias para estas problemáticas a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel europeo, pedir la reconversión de algunos fondos y que dentro de las escuelas, dentro de todo, se haga como centros específicos psicosociales, dependientes de la salud pública y dependientes de todo, ¿no? Que empiecen a nacer ONGs por ahí, porque esto es un problema del Estado. Sí. Es como los test COVID que te podías comprar por 3 euros después de las Navidades. Hombre, Sí, pues ¿cuánto dinero cuando hemos antes ahorrado? valía 50, ¿Sabes? cuando antes te costaban 50. Sí, ¿y cuánto dinero ahorró la Seguridad Social con esos test que cada uno se pagó por el miedo que te impulsaron a tener con la pandemia? Para relacionarte. Entonces tendremos que ver esto, tendremos que generar tenemos que meter en la agenda política el tema de la salud pública y el tema de la salud mental y desde ahí diseñar una cosa seria a nivel Estado español que vaya a todas las autonomías, que caiga a todas las provincias y que caiga a todos los municipios. Y con varios puntos. El tema de la mujer es primordial. Tenemos un 58% de mujeres afectadas en salud mental en esos 2 millones que hemos hablado en el 2020, que ahora sí ponemos un 50% más. Y luego otros grupos de referencia como son las escuelas, la educación primaria, tenemos que intervenir porque van a ser los que menos se nota. Lo que menos se nota en esos niños que tienen una alteración, hasta que en verdad hacen una buena. Tenemos que intervenir con los niños, tenemos que invertir en el área del trabajo, de salud laboral. La productividad ha caído, no nos engañemos. Nos cuesta volver a coger el ritmo de trabajo, nos cuesta. Esa productividad se tiene que ver como un riesgo laboral porque está produciendo ansiedad tanto al empresario como al trabajador. Y eso va a generar un conflicto laboral. Y luego tenemos que trabajar ya a nivel de salud pública general, de detectar los problemas y de ser atendidos. Y con una vez a la semana. Hay infinidad de formas de intervención desde la psicología y desde la sociología clínica. Los grupos de discusión, los grupos de autoayuda, los grupos donde se pueden tener grupos de 20, 30 personas, trabajar, desahogarse, decir todo lo que pueden sentir y generar una modificación de cambio de conducta paulatinamente. Como nosotros trabajamos en adicciones, trabajamos también de forma individual, de forma vivencial, que no sería el caso, pero algún caso tendremos que ingresar y no es el manicomio
que creemos donde deben de ir, sino a centros especiales, porque la patología que tienen, yo no soy psiquiatra, pero la patología que tienen no es tan aguda como la que se ha tratado ahora, pero no porque no sea aguda no es menos grave para una persona, claro. Porque la ansiedad que padece la persona, lo que nos reíamos, vamos a estrenar puente, eso era un argot de vamos a estrenar una finalización de vida. El tema del suicidio está ahí. El sábado pasado en Granada se hizo una marcha por tema salud mental y suicidio para subir al ay, ¿cómo se llama? El monte de Granada, el Mulhacén. Para subir al Mulhacén como señal de las 4.000 personas que están quitándose la vida. Y que esa cifra está en aumento, está siendo una realidad el tema del suicidio, tanto en población con problemas de... Aunque, fíjate, nosotros hace pocos años hablábamos de que en el campo de las adicciones teníamos un gran porcentaje de personas con patología mental, con lo que llamamos duales, llamamos duales a estas personas. Hoy en día, de enfermos duales tenemos un 24%. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ha bajado el problema de la salud mental en el tema de drogas? No, que ha aumentado en la población general, y al aumentar en la población general, en nuestro colectivo ha disminuido. Ha disminuido un 24%. ¿Por qué? Habrá mucha gente, yo sé que habrán personas que pueden llegar a decir que hay muchas corrientes de opinión y de interpretación en ese fenómeno de la bajada, pero que es una realidad. Existe problemas de salud mental y drogodependencia es un 24%, y en el tema de la salud mental general estamos viendo la crecida que hay entre la población que llamábamos normalizada, y algo que nos empieza o que empezamos a ver es en el tema cuando hablábamos de la pobreza, de las desigualdades, en el tema de la gran pobreza severa. En enero tuve una de las primeras reuniones presenciales en Madrid, y volví a ver el gran número de personas durmiendo en la calle, el gran número de personas durmiendo debajo del puente que sale hacia Segovia, el gran número de grandes indigentes con patologías de beber, de discutir entre ellos, más años 80. Más años 80, cuando ya se había como normalizado un poco de esto. Y eso que nos dice que la desigualdad, que la pobreza ha sido una tierra de cultivo estupenda para el problema de la salud mental, y que empezamos a verlo en ello, y la gente que nos llamamos normales, entre comillas, empezamos a ver que esa patología está apareciendo en nosotros, sabemos dominarnos hasta que explotemos. Claro. Hasta que explotemos. Y esa es la realidad, que el efecto psicológico y social que junto al biológico nos está dejando la pandemia. También te voy a decir, el aumento de casos de demanda en tratamiento de adicciones va en aumento. ¿Qué quiere eso decir? Que ha sido un tiempo también de consumo, ha sido un tiempo de consumo-evasión, no sé cómo enfocarlo, y que ahora se están dando cuenta que se les está yendo de la mano, como se está yendo de la mano el problema de estar en las redes, o el problema tecnológico en general, el tema de las adicciones con sustancias se está yendo de la mano, al igual que de las adicciones sin sustancia, que está en una crecida que no sabemos sacar el tanto por ciento. ¿A qué te refieres? El tema de las adicciones sin sustancia, el tema del juego, vale, el tema vale. de estar en red, el tema de estar en red
y el tema del efecto que produce en la persona. Mira, cuando notamos que una cosa, que nosotros dependemos de una cosa, es cuando nos la quitan. Y cuando nos la quitan, es cuando notamos el efecto y el nivel de dependencia que tenemos. Sí. Y luego también que estamos, creo que, sumergidos en una separación, y esto hablo más concreto del entorno familiar. Durante muchos años se nos ha vendido ese objetivo de los padres a trabajar, la conciliación, la madre también dentro del mundo laboral, y ahora nos estamos viendo que hay muchísimos casos de mujeres de familias monoparentales, que además las mujeres sufren esta doble brecha o doble violencia que se les llama, pues con falta económica, no pueden ayudar a sus hijos no han tenido un entorno familiar que te arrope, porque aún así, yo pongo como ejemplo mi vivencia. Tengo unos hijos a los cuales tienen un entorno familiar grande que les acompaña, que les ayuda, y aún así caen en en esta necesidad emocional de no saber qué les ocurre, de no sentirse valorados, de necesitar ayuda. Entiendo que además personas que no tengan todo esto a favor en su entorno van a agudizar mucho más el problema. Muchísimo más. Y no es que no tienen capacidad de no sentirse valorados, es que no se sienten valorados. No es que no es que no se sientan, es que no se sienten valorados. Porque por más que puedas quererlo, por más que puedas desvivirte, han pasado por una situación que ahora que lo estamos viendo y empezamos a analizarlo, podemos incluso no creérnoslo, de decir, bueno, hemos estado aislados. Que sí, que hemos tenido la tecnología a nuestro servicio, también a nuestro daño, también tenemos grandes secuelas, porque dentro de las secuelas sociales es el sabernos relacionar solamente por medios tecnológicos, lo que tú decías, pasa gente por mi lado y hola, adiós, y secamente, claro, es que yo me relacionaba con un WhatsApp, que, ay querida, ¿cómo va? ¿Saldremos a las 8 a aplaudir? ¿O no te viste en el balcón? y ya está, y cuando vemos que de persona a persona, de cara a cara, ya yo creo que nos da miedo. Y es una de las sintomatologías propia de la depresión, nos da miedo. Y en la sociología se estudia el miedo a los grupos, el miedo a la gente. Yo que tuve la oportunidad de poder vivir con personas que murieron en los años 80 del siglo pasado, con 100 años, sí que me contaban, sí que me llegaban a contar, no con tanto dramatismo como ahora estamos hablando del COVID, tal, la famosa gripe de los años 20. ¿Qué repercusiones tuvieron? Pues esas tías mías aún mantenían el cuidado de, oye, no, cuando salgamos pongámonos algo, una bufandita, pongámonos la piel, pongámonos algo, los fulax esos de piel que se llevaban en aquella época, pongámonos algo, ahí con tanta gente y no vamos a entrar en eso, uy, en este vagón no vamos a entrar en... Y claro, y decías, uy, qué exquisitas. Era el miedo. De los años 80 al año 20 habían transcurrido solamente 60 años. Y aún tenían esa mentalidad. Claro, ya la mentalidad de nuestros padres ya no estaba tan grande, sino es que estaban vinculados con la salud, pero ni la de nosotros tampoco. Bebíamos en los mismos vasos todos y dicen, sí. Es verdad. Y fumábamos ahí como carreteros en medio de un vagón o en clase en la facultad, ahí dándoles todos a todo. Entonces nosotros no, pero aquellas personas que vivieron aquella epidemia sí que tenían miedo del contagio y aún estaban como, que decías, qué exquisitos, uy, no pueden esto, uy, mucha gente por la calle, claro, era ese miedo que se les había quedado. No, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Lo único que en aquellos tiempos la necesidad de sobrevivir, porque habían otras necesidades básicas no cubiertas, como el pan, la comida, el trabajo,
podían taparlo y decir el esfuerzo a trabajar tal, pero ahora que tenemos esas necesidades básicas cubiertas, no todos, porque si miramos hacia África, India y eso, ojo, ahí va a ser el dramón de la próxima década, o sea, ahí vamos a ver la pandemia en toda su extensión. Cuando salga de este mundo que llamamos civilizado, vamos a ver el drama. Ya lo vimos con el SIDA y fue indiferente, ahora, como lo hemos vivido nosotros, no será tan indiferente. Espero que por lo menos tengamos, que el corazón no se nos haya dañado y podamos sentir esa necesidad y decir, hay que ayudar como sea, hay que dar medios como sea, y medios aunque sea €1 cada uno. Uh-huh. Y ese estado ahora se va a reproducir de otra forma. El aislamiento de las personas, el estar en una reunión, estás hablando con una persona, le estás contando algo, te da media vuelta, se te gira y se pone a hablar con otro y te deja ahí plantado. Es decir, o estamos comiendo en una comida o en una cena y se te levantan todos en la mesa y te dejan, y sales al salón y ves que están tres con el aparatito. Y dices, bueno, claro, hemos salido al ruedo y estamos viendo las repercusiones que ha tenido todo este aislamiento que era necesario, o sea, ojo, que era... Claro, nadie está diciendo que no fuera necesario el aislamiento. Porque no sabíamos otra cosa, ojo, no teníamos otra cosa. A mí, cuando alguien me decía no era necesario, yo cuando empecé a trabajar en drogas, me acordaré siempre cuando a una persona le dije que tiene que hacer mucho deporte, que tiene que tomar mucho zumo de naranja, que tiene que contenerse, que tiene que ir siempre acompañado de alguien, y bajaba las escaleras diciendo, este tío no sabe de nada. Pues yo creo que está pasando lo mismo ahora en general. No hemos sabido de nada y hemos utilizado los medios que teníamos. Ya, pero tenemos un problema que se tiene que atajar, y yo como ciudadana lo único que siento es impotencia. Pues tenemos que reivindicar yo lo resumo muy fácil, que el tema de la salud mental entre en la agenda política como algo prioritario y primordial debido a la crisis y a la pandemia sufrida en estos momentos. Pero es que sigue habiendo, creo que yo, detrás de todo este problema, otro problema añadido, y es la falta de incomprensión muchas veces por parte de la sociedad, que no entiende que a ti te pueda dar miedo salir a la calle porque hay un tumulto de personas, salir a la calle y tener que cruzar una avenida en la cual utilizar el transporte público, o simplemente salir a la calle porque a mí me pasó este hecho hace unos años y la pandemia me lo ha vuelto a traer, y esas personas quieren continuar obligando a que esas otras personas hagan su día a día, no se comprende el problema mental, es lo que te quiero decir. Pero yo en esto cojo el chiste este que me hizo muchísima gracia. A mí hay pocos chistes que me han hecho gracia. El de la madre, el niño que le pregunta a la madre, mamá, ¿a qué hora puedo volver a casa hoy? Y ella le dice, míralo en el BOE. Claro. Sí, no, claro, o sea, los padres... Me quito la mascarilla, ¿puedo ir a la calle sin mascarilla? Sí, porque me lo ha dicho el BOE. Uh-huh. Lo que tenemos es que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que enseñarnos a vivir una situación ahora donde el tener una angustia, el tener una depresión se comprenda. Yo ayer, comiendo en comunidad terapéutica, tenemos un caso que después de un año nos recae continuamente cada vez que sale. Y decía, es que ya me da hasta vergüenza decíroslo, es que ya me da hasta vergüenza. Y yo digo, ¿por qué? Es tu enfermedad. De vergüenza ninguna. La vergüenza es callártelo. Y en el tema de la salud mental pasa lo mismo. La vergüenza es callárnoslo. La vergüenza es ocultarlo. La vergüenza es seguir teniendo un estigma en el tema de las personas con salud mental. Porque si podemos intervenir a tiempo
vamos a evitar muchos suicidios, vamos a evitar muchos parricidios, vamos a evitar muchos homicidios. Y esa es la vergüenza, el callárnoslo. Pero el decirlo, hombre, tampoco hay que estar todo el día, estoy majareta, estoy de... Hombre, no. Como si fuera una fiesta. Esto tampoco hay que banalizarlo. Evidentemente. ¿Vale? No hay que banalizarlo, pero hay que ponerle en su sitio. Y su sitio es ponerlo en las prioridades de cualquier gobierno. Y saber que junto a los problemas sanitarios propios que ha dejado y que dejará la última pandemia que hemos tenido o que estamos teniendo, hay una serie de problemas psicológicos y sociales que tenemos que atajar. Y la vergüenza es no intervenir. Pero a la persona que se sienta mal lo debe de decir, lo debe de vomitar, lo debe de exteriorizar a su amigo, a su amiga, a una persona de confianza, a un grupo, generar pequeños grupos. Oye, vamos a hablar de esto. Ahora que nos sentamos y no nos riamos, vamos a hablar de lo que nos pasa, y en la medida que podamos hablarlo, en la medida que podamos vomitarlo, como decimos muchas veces, ya nos vamos a sentir aliviados. Pero la vergüenza es callarse. Y la vergüenza es mirar hacia otra parte. El tema de la salud mental no es un tema que nos deba de pensar que estigmatiza, sino todo lo contrario. El silencio mata. Es lo que mata y lo que nos hace verdaderamente crueles. Y daño. Crueles, y daño, porque si tú estás en una fase 1 del problema X que vayas a tener y eres capaz de eso, de vomitarlo y recibir una ayuda, lo triste es que esa ayuda solamente la puedas recibir en estos momentos de manera rápida, pues teniendo la suerte de tener un buen amigo al cual podérselo vomitar y que tenga ese feedback contigo y te dé la ayuda suficiente para tirar hacia adelante. Pero es que estamos viendo que el sistema público está totalmente desbordado. O sea, yo no puedo ir hoy a mi médico de cabecera y decirle, mira, o sea, me encuentro fatal, no puedo con la vida, no sé cómo continuar con mis hijos, necesito ayuda. Esta ayuda me la van a dar dentro de 6, 8 meses. Pero es que lo peor es que si yo esta ayuda voy y la pido para mis hijos, van a estar exactamente en la misma situación. Entonces, cuando llegue el momento de atajar ese problema... Pues a lo mejor será desde la EPA, desde los padres, desde las madres, que a lo mejor se deberá de unir y ponerlo también en sus prioridades y decir, oye, vamos a contratar entre todos, vamos a buscar entre todos, vamos a buscar personas mayores, jubiladas, como hemos buscado médicos, ATE, enfermeros, para llevarlos a los hospitales, vamos a buscar personas que nos puedan ayudar un poco, que nos puedan orientar un poco, que nos puedan descargar emocionalmente de esto. Porque, desde luego, si se descarga y si se interviene desde el primer momento, yo creo que el daño no será tan grande. No. El problema es cuando se va demorando el tiempo. Un caso de homicidio, un caso de violencia, 20, 30, 40... pero no serán más, si intervenimos desde el principio. Pero si lo dejamos pasar, madurar, que el higo crezca, caerá y se espanzurrará contra el suelo. Pues sí. Y hay que cogerlo al tiempo, la fruta. No se puede dejar caer, pero muchas veces la propia sociedad te impide que puedas ir a coger esa fruta. O sea, no la propia sociedad, cómo está conformado nuestro sistema, y si hablamos pues de los más jóvenes, a nivel educativo, a nivel tal, yo hoy no me encuentro bien, voy al médico y de cabecera y me da la baja por depresión a un niño y me dan unas pastillitas para tenerme tranquila y tal. A un niño no le dan esa baja, se le tarda, se le continúa exponiendo a su tal para, oye, sé valiente, enfréntate, sin nadie que siga unas pautas. También el profesorado, también los sindicatos, también todas estas
todas estas entidades que rodean deben de empezar a preocuparse de este tema, de meterlo en sus agendas como algo prioritario y empezar a trabajar desde la enseñanza. Sí. Con los maestros, con los profesores, con todo el mundo educativo. Hay que empezar a ver cómo intervenir, como se hizo con el tema de las drogas. Pues lo mismo ahora, con el tema un poco generalizado de salud mental, de que tampoco sabemos cómo abordarlo. O sea, tampoco estoy hablando es que tengamos y si me preguntara, bueno, ¿y cómo lo abordaría usted? Oiga, pues no lo sé cómo lo abordaría, pero lo que sí que tengo claro es que tengo que empezar a hacerlo. Es que ustedes tienen que empezar a hacerlo. No me pasen la pelota como siempre a las entidades sociales, a las fundaciones, a las ONG. Oiga, es que esto ya es un problema suyo. Que nosotros podremos colaborar en su momento, que podremos hacer lo que sea, pero es su problema. Hicimos el gran fallo con las drogas. De movernos, porque las madres y los padres de aquellos drogodependientes de los años 80 se levantaron y dijeron esto tal y vamos a intervenir. No, ustedes, Estado, tienen que intervenir. Que hay veces que dice, bueno, usted mismo se autocritica, y yo, claro que me autocritico, hombre, faltaría más. Nosotros nos metimos en un campo cuando deberíamos de haber exigido, primero, que la salud lo contemplara como tal. Y luego, nosotros en cascada, trabajar. Pero no, nosotros seguimos siendo los impulsores. Y en este tema de la salud mental, el número de personas afectadas no es el mismo que el de las drogas cuando empezamos. Entonces, no podemos dejarlo en manos del tercer sector, del movimiento social, no, de la administración, de la sanidad. Y desde ahí, colaborar todo el mundo. Desde ahí colaborar, pero que sean ellos los iniciadores y los pioneros y los que impulsen el empezar a dar una solución. Y se tiene que dar ya de manera urgente. Paco, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este espacio con nosotros. Un placer. Continuaremos y reivindicaremos. Por supuesto, porque hay que exigirlo, persona a persona, vecino a vecino, vecina a vecina, amigo a amiga. Hay que empezar a pedir la implicación de toda la sociedad, pero siempre abanderada por el Estado, que es de quien compete la salud. Pues sí. Paco, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y continuamos tratando este y otros temas. Vale. Muchísimas gracias. Despedimos a Paco López, presidente de PATIM. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya la recta final de nuestro espacio.